bienvenidos a Condominios y Pandemonios. Espero les guste este capítulo. Hola, hola, buenas tardes, buenos días o a la hora que nos estén viendo. Muy bienvenidos a este espacio que ya tenemos un rato de estar haciendo, en donde invitamos a administradores o profesionales de la materia o estudiosos de la materia que nos aportan muchísimo a los administradores. Así que el día de hoy tenemos a Ignacio Alfaro, doctor Condominio, Costa Rica, lo cual me da mucha alegría, que creo que es la primera vez que te voy a entrevistar, así que me da mucho gusto porque siempre compartimos en entrevistas, en conferencias y en eventos, pero creo que nunca te había entrevistado realmente. Así que, pues, bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo. No, muchísimas gracias a la orden. Parece que va a ser una conversación súper amena, así que entrémosle. Pues es que básicamente estoy entrevistando a mis amigos, o sea, tiene mucho que, no, que nunca se me había Eso, ocurrido. ahí lo que estás diciendo es que estás muy bien conectada en el medio. Pues también, ¿por qué no? O sea, nuestro trabajo y dinero y esfuerzo nos ha costado, ¿no? Eh, Cuéntame un poquito, o cuento yo cómo nos conocimos, no, no es cierto. Que realmente tú fuiste el primero que conocí a nivel internacional por andar yo buscando quienes me ayudaran a hacer un blog, ¿te acuerdas? Correcto, no, recuerdo que andabas buscando y yo lo que no recuerdo es cómo me enteré que estabas buscando, no sé si fue que me contactaste o no, esa parte no me acuerdo, Sí, yo pero me metí bueno, a buscar estudiosos de la materia y me saliste tú y dije, yo quiero que bueno, ayude. pero es que eso es muy importante mencionarlo porque yo le insisto mucho a las administraciones que escriban, que compartan su conocimiento, que se den a conocer. Yo sé que ahora tal vez es más fácil el medio de los videos, lo que sea, pero que produzcan algo. Yo empecé produciendo mi blog en el año 2008, por eso es un blog en Blogspot. Ujú. Del 2008 al 2010 no fue un buen blog, no entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero ya más o menos del 2010 en adelante sí viene muy ordenado y son 15 años de artículos 15 años. bimensuales sobre un montón de temas en condominios, cosas que nacen de la experiencia, ¿verdad? Que uno va teniendo. Entonces, a raíz de eso, recuerdo que en un viaje que hice a México por otra cosa, estábamos por esos días y entonces te fui pues a conocer, a contactar, a ver cuál era la idea. Yo tengo muy claro que no era una contratación pagada que implicara o justificara un viaje hasta México, era que estaba ahí, entonces por supuesto, Cállate, que piensan que sí. sí, no fue como que me fui a negociar mis honorarios, pero no, fue una experiencia muy bonita porque realmente creo que eso abrió muchísimas puertas y fue perfilando una serie de contactos que al día de hoy se mantienen, ¿verdad? Ujú, sí, pero fue gracias a ti. O sea, yo te busqué y busqué, me acuerdo, a Diana Sevitz, que también tenía mucha presencia en redes, y Ujú, empezamos con este blog. También había otras personas de Protección Civil de México y varias cosillas, pero a final de cuentas era a través de un tercero, no era mío. Entonces también claro. por eso ya no se siguió haciendo. Igual después vino un foro que organicé, donde también te invité, y de ahí se fueron, como dices tú, dando los contactos con Ramiro Serrano, y él fue el que también me contactó con más gente. Entonces, sí, literal son redes de Son redes acciones. completamente. Y a partir de ahí, yo recuerdo que tenía clientes que te tenían como contacto como abogado asesor en sus condominios, para bien o para mal, recuerdo. No me acuerdo bien quiénes eran, pero para bien o para mal. Espero que si me tenían como contacto sea para bien, pero está bien, voy a hacer caso omiso de esa, de esa No, o frase. sea, de que defendías o a los condóminos, que no cualquier, Ajá, o defendías a los ajá. condóminos o defendías al administrador, Me, o me más bien tenían de estabas, contacto o me tenían en en la caseta, no deje entrar a esta persona. seguro, Seguramente, una sí, de las sí. dos, ajá, porque era de No, la... eso fue muy bueno porque sí, en efecto, a través de algunos clientes que usaban algunos servicios de una empresa con la que vos estabas, entonces también se dio ese contacto y esa experiencia, digamos, porque a ver, recordemos que yo en esto entro como administrador, como ha entrado Ujú. todo el mundo, ¿verdad?
y voy a agregarle algo más. Entro como administrador, que no sabía lo que estaba haciendo, que también es Como otra característica común, muy común, muy ¿verdad? Las administraciones. Yo empiezo en el año 98 con un pequeño proyecto de 24 apartamentos en la playa, que yo en ese tiempo estaba, digamos, como de socio, aunque no me había graduado como abogado, estaba todavía, obviamente, estudiando, pero digamos como de socio de la que era en ese momento la abogada titular de una empresa, que por ese momento era mi pareja y la mamá de mi hija. Entonces llegó un cliente de ella y le dijo, ya estoy que mato a estos condóminos. Por favor, ayúdenme a buscar un administrador. Yo me puse a ver los papeles y dije, no, esto se ve fácil, es en la playa. Me van a pagar por ir a la playa. Grave error, por supuesto que es un trabajo mortal, que son las 2 de la tarde, no has desayunado, el mar, olvídate que lo viste. Entonces, a raíz de esa experiencia es que yo empiezo a vincularme obviamente con la administración de condominios, negocio en el que estuve por 10 años. Así que 10 fue años. buen rato. Después tuve la oportunidad de, por ese tiempo, yo me pasé a vivir, a ver, mi abuela tenía un apartamento, tenía una persona que la acompañaba, quedó el apartamento, la habitación disponible, yo me llevaba muy bien con ella, va, me paso con vos, listo, ¿verdad? Y no, yo era estudiante. Y entonces empiezo a administrar el condominio donde yo vivía, que es una experiencia muy dura. Mm, Quienes han administrado el lugar donde viven saben a lo que me estoy refiriendo. no lo Usted hagas. te olvidó tu privacidad, es terrible. Claro. Pero bueno, fue una experiencia más. Y entonces empiezo ya a vincularme nuevamente con condominios en San José, ya no en condominios de playa. Eh, Voy cerrando como los condominios de playa porque realmente el tiempo de traslado y todo era mortal y me empiezo a concentrar más en San José. ¿Y ahí empezaste que tenías empresa o como persona? Sí, correcto. No, no, lo hice como persona jurídica, o sea, constituí una sociedad y todo el O asunto. sea, todo bien desde el principio. Todo bien desde el principio. Y eso sí es muy importante porque si bien es cierto, muchas de las técnicas y conocimientos, reconozco que no los tenía cuando empecé. Sí es muy importante que desde el principio quien quiere meterse en esto le dé el respeto que se merece. Yo uso Claro. la palabra respeto porque es un poco lo que mi mamá siempre me dice con el mar. Usted al mar no le tenga miedo, pero téngale respeto. O sea, no se va a tirar como cualquier... No, no, no. Lo bien. Mídelo, piénselo, no le da la espalda y cuídese. Así es la administración. O sea, la administración no es, esto es fácil y ahí va haciéndose automáticamente. No, porque además quienes tienen esa visión de que es muy sencillo, lo que realmente están haciendo es transmitiéndole a los condóminos que su labor no vale nada, Claro. porque es muy fácil. Y entonces, por supuesto, los condóminos, además de que tienen muchas razones para no respetar a la administración, además de eso, pues muchos que son un poquito mal educados, entonces además yo les transmito que esto es muy sencillo y no es muy sencillo, Que no es necesitas muy nada más. complejo. ¿Ok? Claro. Espérese porque la gata quiere participar y está haciendo mucho ruido. Me toca para cerrar. Sigamos ahí. Los Ahí gatos siempre está. participan en todas las reuniones. Yo aquí tengo una viéndome con cara de mejor me muero porque ni caso me haces. Entonces, esa experiencia, lógicamente, yo luego la canalizo hacia los servicios legales porque yo para ese tiempo, por mí van avanzando, obviamente los años, concluyo mi carrera, me gradúo, yo no iba a ejercer en esta materia. Mi plan era ejercer el derecho administrativo, constitucional, amparos, todos los pleitos, digamos, normales con el Estado. Claro. Pero lógicamente empiezo a tener mucha vinculación con condominios y tuve una experiencia muy fea, que yo sé que la conoces porque te la he contado, que me sucedió en un condominio en donde había un problema legal que era súper sencillo, hasta para mí que era recién graduado. Y Ajá. dice el presidente de la junta, bueno, esto necesitamos buscar un abogado, pero un abogado en serio, no un abogado que ande administrando condominios. Eso me molestó muchísimo, por supuesto. Claro. Pero me molestó muchísimo no solo con ellos, que por supuesto eran personas mal educadas, sino que me molestó conmigo porque dije, ya sé qué es lo que pasa. Yo les he permitido maltratarme durante todo este tiempo. Y entonces empiezo a trabajar mucho el tema del respeto que tienen que darse las administraciones. Si a usted no lo respetan, mándelos a freír churros.
adiós, me voy, porque quien no te respeta desde un inicio, no te Nunca va a te... respetar ni valorar nunca, no importa lo que hagas. Y termina siendo tú el malo, obviamente, cuando ya te quieres Correcto, para porque al respetar. final siempre va a ser culpa. Claro. Sí, 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 es correcto. Ahorita estamos dando cursos de inteligencia emocional para resolver conflictos y justo es eso. Primero, respétate tú, entiéndete tú, pues cuando tú te estás molestando, cuando algo ya no te gusta, porque así vas a exigir el respeto, ¿no? Teniéndotelo tú. Correcto, correcto. Ahora, si es importante, como les digo yo a las administraciones, nosotros tenemos, o bueno, teníamos, ya se deshizo un grupo cómico aquí en Costa Rica que hacía, pues, era como que cantaban y hacían chistes, y es un espectáculo bastante divertido. Pero como parte del espectáculo, lo que tocaba en la música era que tocaban, pues, con baldes, cubetas y cosas, era una cosa totalmente cómica, digamos, no eran instrumentos musicales realmente. Entonces, a veces sucedía que alguien les preguntaba, oiga, pero es que ¿por qué no se compran unos instrumentos más bonitos? Es que eso es muy, muy denigrante, ¿verdad? Entonces el cómico le decía, es que viera qué mal nos pagan. Bueno, pero entonces cobren más, es que tocamos muy mal, dice. Entonces, Que la claro, canción. obviamente, ese era el, digamos, el sketch, pero en el fondo tiene una cosa muy cierta. Si un administrador va a exigir respeto, tiene que conocer la materia, tiene que saber lo que está haciendo, tiene que saber la terminología. A mí no me importa que alguien como condómino use la palabra que sea, pero un administrador tiene que saber hacer sus cosas y tiene que conocer el lenguaje técnico. No puede hacer actas mal hechas, como decía Horacio, nuestro querido amigo colombiano mutuo, actas en donde decía, y la señora de rojo manifiesta, ¿cómo haces un acta así? Donde pasas todo el chisme, ¿no? Y entonces el otro se paró y dijo, no. Y la otra dijo, no, sí. ¿Quién es la señora de rojo? Entonces, ese tipo de detalles tienen que diferenciar, porque si yo no sé lo que estoy haciendo, ni tengo formación, ni tengo ese respeto profesional, ¿cómo se lo voy a exigir? Es como los de la banda. Claro. Ni el ¿Por gusto, por qué porque no exige respeto y para lo mal que trabaja? claro, digo, y ni el gusto, porque muchas veces dicen, pues es que no tengo otra cosa de qué trabajar, entonces no te dediques a esto, de verdad, mejor No, métete a otra cosa porque o van a terminar muy, muy mal. ¿Cómo, no. cómo nace, Ignacio, porque yo sé que tú empezaste, no sé si todavía estás, ya no estás como presidente, eso me queda clarísimo, pero ¿cómo Sí. nace tu asociación de administradores? Bueno, recuerdo que en uno de los eventos, y creo que eso es importante subrayarlo, a los eventos hay que ir. Son momentos de contacto importante. Y no son solo las ponencias, a veces hay ponencias muy buenas que realmente te van a aportar mucho, es el contacto con otras realidades, con otras personas, las redes de apoyo. En uno de esos eventos yo empiezo a observar que hay una organización gremial, grupal, corporativa, como lo quieras llamar, en otros países y Costa Rica no tenemos nada. Y entonces me doy cuenta que la profesional Cavazos, la veo que sigue avanzando, hace su organización y en Costa Rica no tenemos nada. Yo digo, no, no puedo soportar eso. Necesito que tengamos una asociación. Entonces, finalmente hablo con 10 clientes míos que eran administradores en ese momento. Y así muy sencillamente monto, lo cual no es algo muy complejo para un profesional en derecho, pues monto unos estatutos muy generales, muy básicos. Los convoco a una reunión en un hotel y hacemos la firma oficial del nacimiento de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios. Y esto lo menciono porque yo sé que en un país tan grande y con una estructura obviamente federal como México, no es un asunto solo nacional, hay estructuras locales, evidentemente, estatales, entonces es muy importante que no tenga miedo. El paso que es buscar los medios, buscar la gente que firmen, montarse y listo, aprenderemos a manejar de camino. Ok. Pero, ¿qué tanto tuviste de resistencia con otros colegas? Porque los administradores somos algo egoístas, o sea, No, vimos solos y luego no queremos que alguien me diga cómo tengo que trabajar porque no. dice, ¿y tú quién eres? ¿Y qué tanta resistencia tuviste? Vieras que no hubo ninguna resistencia porque yo lo planteé desde un principio como un foro para ayudarse. Okay. Porque es que hay un asunto muy complejo y que lo hemos hablado muchas veces en condominios, que en condominios, si yo soy un condominio que vivo como si fuera un cliente,
tengo una relación muy distinta que si yo vivo como si fuera parte de una comunidad. Soy parte de una comunidad. Pero si Claro, yo no entiendo eso, entonces lo veo todo de una perspectiva individual y de competencia. O sea, yo quiero mis servicios, a mí no me importa lo que pase, yo quiero mi, yo. Y eso hay que alejarlo de la actividad ujú, de la administración y entender que es un ambiente de colaboración mutua y que esa colaboración mutua no solo tiene que estar entre los condóminos, sino también entre los administradores. Y con el paso de los años en la asociación, ellos mismos han ido entendiendo cómo encontrar puntos de apoyo sin dejar de ser competidores. Eso es evidente. Pero han claro. entendido una cosa, y es que si a los demás les va bien, a mí también me va bien. Y eso es muy importante. ¿Cómo cuántos administradores hay? ¿Están llegando muchos de otros países o todos son locales? ¿Qué pasa con? No, vieras que se han llegado, aquí hay como tres foros o tres, digamos, fuentes más bien de administraciones. Primero han llegado muchos estadounidenses y canadienses, Ujú, algunos que sí saben lo que están haciendo, muy profesionales, otros son gringos en chancletas vendiendo propiedades, así sinceramente, que no saben ni lo que están haciendo. Pero bueno, ¿ok? Ahí tenemos el tema de que no hay un requisito como tal, una acreditación. Entonces, básicamente cualquiera que diga yo y ya. ¿Ok? Otro flujo que ha llegado también son empresas venezolanas y el tercero, colombianas, han estado viniendo, lo cual a mí me encanta porque evidentemente vienen de realidades mucho más grandes, mucho más avanzadas, que ponen obviamente a los demás, bueno, aquí venimos con otro estándar, mijito, muévase. Y eso siempre es bueno. sí, Pero sí. sí, evidentemente la mayoría, por lo menos en el área metropolitana, porque recuerda que Costa Rica está dividido como en dos, costas y área metropolitana. Entonces, el área metropolitana en donde se concentran, no sé, tres cuartas partes de la población, es mucho el administrador local, costarricense, eso sí, y se han metido ahí los venezolanos y colombianos, lo cual me parece muy bien. Pues nos tienen un montón de ventaja, ¿no? Al menos en Colombia nos tienen mucha ventaja en cuanto a la forma de administrar y de Correcto. capacitarse y todo. Y invierten ellos, además, invierten mucho tiempo en capacitación y en ¿Verdad? eventos. Y yo se lo decía a Horacio, que le reconocía eso. Y Horacio, ¿verdad? Con su forma tan agradable y tan franca de ser, hermano, esto no es así desde el primer día. El primer evento que yo hice vinieron 5. Ahora Ujú. usted ve 400 personas, pero el primer evento vinieron 5. Tienes que hacer el evento. Si llegan 5, lo haces para 5. Después llegan 10, después 50 y el evento va creciendo, pero Y a lo tienes que mejor en un hacerlo. momento bajas, pero vuelves a subir y Correcto. Y sí, usted está bien. sigue y sigue y sigue. Y hoy en día vos lo ves que nos comparten, ¿verdad? Porque es uno parte de esas redes de capacitación, te comparten una enorme cantidad de eventos que yo me impresiono de verdad. Es que no es que cada semana hay algo, es que todas las semanas hay varios eventos a la misma vez, uno en Barranquilla, otro en Bogotá, que aquí, que Cali, o sea, es impresionante. Y así de, ¿y cuándo trabajan? Ah, pues fíjate, también van que sí trabajan y aparte Bueno, van atentos y se capacitan y todo. es que ahí es donde también tienen que entender las administraciones, algo que a mí, digamos, tal vez no es fácil entenderlo como abogado. Nosotros tenemos en el derecho el famoso libro de los mandamientos del abogado Eduardo Couture, un abogado uruguayo, y uno de ellos es estudie, porque si usted no estudia, cada día va a ser menos abogado. Eso deberían tenerlo también los administradores. Estudie, porque si usted no estudia, cada día va a ser menos administrador. Capacítese, aprenda, lleve toda la capacitación que pueda porque toda le va a servir. Es correcto y aparte es algo que se está actualizando continuamente. Y lo que tú estás Claro, buscando en tu país ya lo hicieron en otro lado, no hay que claro, buscar, o sea, encontrar claro. tres que salgan. Eso fue lo que yo hice. Yo dije, ¿qué fue lo que hizo Mara con su asociación? Y le copié. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, ya no eres presidente de tu No, asociación. estuve 5 años. Ay, Es una decisión difícil porque yo a la asociación le tengo muchísimo cariño, lógicamente, pero tengo que entender algo que como padre me ha costado mucho entender, y es que uno tiene que criar a los hijos para que no lo necesiten, para que claro. crezcan, abran sus alas y vuelen muy lejos, más allá de donde uno está, porque si uno no les permite eso, les está haciendo un daño. Entonces yo me pregunté y me planteé hasta qué punto ya es ese momento que la administración, perdón, la asociación, tiene que seguir por su cuenta, y dije, este es el momento. Y bueno, yo los veo ahí, me invitan a cosas y todo, y me agrada mucho ver que han seguido
y que tomarán el rumbo que ellos consideren correcto. No importa si yo estoy de acuerdo o no, ya como un hijo tiene vida propia y tomará sus decisiones. Claro, porque son semillas, al final a veces uno no termina Es recogiendo frutos, correcto, pero pusiste la semilla y eso ya es correcto. Bueno, basta. es que Marita, recordá que nosotros tenemos un gran error. En la ley de la siembra y la cosecha tenemos un gran error. Creemos que uno siembra para cosechar. No, yo cosecho lo que otro sembró y siembro para que otro coseche, porque no soy yo, somos todos juntos. Claro, sí, y te digo, lo más seguro es que uno nada más ponga a veces hasta la semilla, ya nada, ya no vas a ver los frutos. Y no Acá, doy los frutos. ya sabes que tenemos un relajo de leyes en cada estado y que a veces, a lo mejor nunca vamos a poder ver una ley marco federal, pero a lo mejor sí podemos hacer leyes o apoyar a que los demás estados hagan sus leyes. ¿Cómo sigue el tema de tu ley? ¿Han podido hacer algo ahora que ya tienen la asociación? Sí, ¿Cómo va? vieras que muy bien, porque, a ver, la ley había venido con dos o tres parchecitos pequeños nada más, no, no se tocaba. Resulta que a raíz de que un abogado conocido, colega, que además es diputado, se empezó a interesar por el tema, conversamos, él se empezó a meter por su cuenta, se formó, convocó un foro que se hizo en la Asamblea Legislativa y entonces ese foro, y vuelvo aquí al tema de la competencia entre colegas, yo siempre he creído que tenemos que trabajar entre los colegas, siempre la cooperación. Entonces se trajeron varios abogados, hicimos un grupo de trabajo con, digamos, éramos como 12 al final, así constantes como 8 Ujú. abogados que tenemos que ver con condominios y planteamos una reforma general a la ley que ya es un proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, que incluye muchas de las mejoras que ya tienen en otros países y que nosotros no tenemos y que nos están causando grandes problemas en las administraciones. Pero de todas maneras, como yo se los decía, es que a mí no me importa tanto que la ley cambie. Lo que me importa es que ya se dio esto. Ya nos movimos, ya nos hablamos y si no es por nuestro esfuerzo, ya vendrá otra reforma, pero ya se rompió esa, ese tabú de que esa ley ni la toquemos. Y eso es lo más Claro, importante. Sí, vuelvo a lo mismo. Pones la semilla, que a lo mejor no recoge los frutos, pero ya hay un precedente, ya hay un correcto. intento Y de ya hay que, gente hablando del tema, interesándose, y ese paso es más importante que la reforma misma, porque una reforma hecha entre tres o cuatro en una oficinita que nadie sabe lo que se está haciendo, no tiene el mismo efecto. claro, pero saben que se pueden lograr más cosas si van en conjunto a que cada quien vaya a pedir por separado, como Claro, claro, es un peso mucho mayor que sea una asociación de los que sean, pero al menos es una asociación. correcto. Entonces, la visión de las administraciones logró insertarse en esa reforma a partir de yo como abogado. Yo me metí como un poco abogado y un poco administrador y un poquito así, porque es que la política es así. En la política hay una pequeña ventana y usted tiene que empezar a meterse y ya luego veremos, pero hay que meterse por el huequito que uno pueda. Para ir conociendo y aunque se hace ruido, para que sepan que existe. Porque Claro, ya la asociación hoy la invitan a eventos, le piden que opine sobre proyectos de ley, ya yo con eso me doy por satisfecho. si tienen dudas en la sociedad, entonces van a buscar, a ver, espérate, aquí hay una asociación, ellos son los que deben de saber porque son los puntos de vista de muchos Correcto, administradores. incluso yo monté en la asociación el servicio mensual de consultas legales. Una vez al mes, la asociación con sus fondos de los aportes de los asociados le paga servicios a un abogado especialista en condominios que les evacúe dudas. Pues, Porque muchas veces vos sabes que los condominios te hacen preguntas, pero te van a decir, pero no hay presupuesto, porque nunca hay presupuesto. Y ahora sí, ¿qué va a hacer? Entonces, eso ha sido una ventana muy importante y tenemos, son 4 colegas, o sea, no es una cosa que yo hice para mí, sino son 4 colegas que vamos rotando, uno cada mes, y las administraciones tienen además ese apoyo legal, del cual yo sé que muchas veces carecen y tienen que andar viendo a ver cómo andan preguntando, porque yo me he dado cuenta en los eventos que a veces me preguntan, y cuando estaba en México me preguntan, yo como, bueno, yo le puedo decir más o menos qué haría, pero no le puedo responder porque no conozco la normativa. sí. De hecho, te busca, es que mira, lo que tienes es esa exposición que si cualquiera busca condominio sale doctor condominio, aunque exista doctor vivienda, doctor condominio Venezuela, Y mi querido pero, amigo Julio. claro, pero la diferencia es que tú tienes más tiempo, entonces por búsqueda y por la cantidad de cosas que subes en tu blog, sales primero. Ujú, ujú. Entonces, de repente,
pues me has dicho, ¿no? Que te buscan de México y te preguntan cosas, tú sí, pues, o sea, sí, pero no Sí. estoy allá. O sea, Yo te los mando vos. y esa es la exposición de que tienes. Justo estaba hablando hace rato con un administrador, esta exposición en la que a veces uno como presidente de una asociación o que tiene un blog o un videoblog, estás muy expuesto, muy, muy expuesto. Entonces, para bien o para mal, porque los administradores Ujú, vivimos de nuestra reputación, de lo que ujú, puedan ujú. sacar en algún momento dado, ¿no? Ya sabes, de la acción. Mara, a mí me han usado en mi contra, en litigios, argumentos que yo he puesto en el blog. Fíjate, Claro, porque tal vez eran cosas que contextualizadas tenían sentido. Entonces me he tenido que devolver a aclarar algunas notas, hacerles añadidos y todo, porque me las estaban usando en mi contra. No, ¿qué le pasa? justo, imagínate, ¿y cuántos años tienes? ¿15 haciendo el blog? 18. Sí, el Sí, blog, digamos, se originó en el 2008, pero formalmente, digamos, contémoslo a partir del 2010. Sí, fíjate. a razón de unos 12 artículos, no, perdón, de unos 24, porque son dos por mes. Pues Échele cálculo imagínate ahí, todo lo que a lo fácilmente mejor ahorita 200. ya cambiaste de parecer y todo eso Claro, lo pueden usar, o sea, en claro, mismos condóminos, entonces uno vive de su reputación porque es bien fácil claro. acceder. No sé cómo vayan allá con su secretaría o de transparencia de datos abiertos, lo que aquí es transparencia en México, pero aquí, mira, yo pregunto, a ver, Procuraduría. Dime los 50 administradores con más quejas condominales donde hayan resultado amonestados, Sí, 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 no, no solamente la queja. que sí tuvieron pues la culpa sancionados. Sí, Dame la lista de los 50 con más quejas a nivel Ciudad de México, porque la Procuraduría solamente está en Ciudad de México. ajá. A los 5 días te mandan el listado, porque alguien lo hizo por ahí en Facebook y yo dije, a ver si es cierto, ¿cómo le preguntó, no? Entonces yo dije, a ver, pues sí, sale la lista de 50 administradores por alcaldía, Ujú, cuáles son los que más quejas tienen. ujú. Entonces, si de Sí, repente, eso es muy, muy importante. imagínate, entonces ahora cuando me preguntan, no, llamar recomiéndanos administrador, mira, primero, chécate esta lista, Claro. o vuelve a pedir actualizada, porque yo tiene Ujú, años que la pedí, pide la actualizada. Si te manda alguien propuesta de estos, ni le busques ya no preguntes, busca claro, otros. Entonces yo ya te recomiendo. Si son de la asociación, si les digo, a ver, explíquenme esto, pero claro. nunca han pasado, la verdad, de la asociación. Ujú, Solo una y yo le ayudé a entregar porque ujú. si Sí, la sí, a secuestraron, veces pasan cosas. pero no fue sancionada. Ujú, ujú. Sí, es que ahí es Solamente donde es la preguntó, importancia de la buena fe. A veces suceden cosas, pero si uno actúa de buena fe, puede resolverlas y no le queda manchado. claro, y entonces Ujú, ella no estaba, digamos, en el listado porque no fallaron en su contra, o sea, no hubo sanción ni nada por el ujú, estilo. ujú. Este, y al final yo como mamá, ¿no? Mejor díganme si alguien de ustedes tiene que Dígamelo ahora, no me quiero enterar luego. subir, porque lo voy a descubrir. Y mira que me he llevado sorpresas de administradores de renombre, Ujú, digamos, que ujú. tienen muchos edificios y están ahí, en todas las alcaldías tienen quejas. Entonces, esa es la gran ventaja de transparencia, ¿no? Sí, Que sí, que eso tú es muy importante. Nosotros ahí estamos fallando en eso porque nosotros no tenemos un registro de administradores exclusivo, digamos. Todavía hay una visión de que el registro es el normal de las propiedades y se uh, inscribe como se inscribe un traspaso, se inscribe una hipoteca, entonces no hay un registro. Eso es algo que tiene que cambiar. En la asociación nosotros hablamos, y ahora que me dices el tema de la competencia, vieras que ahí fue donde salió el tema, porque yo lo que hice fue que montamos un código de ética y lo uh, pusimos como de adherencia voluntaria, de referencia. O sea, si usted tiene dudas, ¿verdad? ¿Qué haría el administrador en este caso? Consulte ese código. Eso ha ayudado como una guía, pero llegamos a un punto que dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos si de verdad alguien hace algo contrario a ese código? Y entonces tuvimos el problema de que en una asamblea, y eso es importante que se hable con todo el mundo, en una asamblea lo discutimos y una administración planteó un punto muy bueno y dijo, pero un momentito, vamos a tener administraciones sancionando administraciones. uh, Alto con eso, cuidado. Entonces diseñamos un sistema diferente. Hicimos un convenio con un centro de conciliación y arbitraje
Ujú. para que cuando haya ese tipo de quejas realmente fundamentadas, cosas, digamos, importantes que veamos, se deriva al centro de conciliación y arbitraje y es obligatorio para el administrador asistir a esas sesiones. Se somete a ese arbitraje. Entonces ahí tenemos un tercero ajeno para que no quede como que la asociación no hizo nada, pero que tampoco tengamos el problema de que sean administraciones conociendo, pues tal vez los trapos sucios y las intimidades de otras administraciones. Claro, sí, porque de repente te empiezan a ver como una procuraduría, la asociación, para Claro, quejarse de su administrador. Entonces eso pasa mucho. hay También que eso nos averiguar pasa mucho. realmente si no el problema son ellos. A mí me ha tocado mucho que me hablan, desde que trabajaba antes dando soporte técnico, me agarraban de queja, ¿no? De procuraduría. ¿Eh? Entonces, cuando son de la asociación, regularmente les digo, vamos a su edificio, vamos realmente a verificar, obviamente ya hablando con él, a ver qué pasó, Ujú, ujú, qué problema tienes en este edificio, sin contarle, obviamente, lo que me comentó el condomino, ¿no? Ah, no, pues es que es de la constructora, pero, ok. Entonces se les ofrece ir a dar una revisión ujú, objetiva, porque pues ujú, también ellos no podemos tampoco taparnos los ojos, porque a lo mejor sí están ujú. haciendo algo que Sí, no. sí, sí, claro. O sea, en ese momento, oye, vamos a revisarlo, vamos a ver cómo podemos mejorar. Y esa es la gran ventaja, y siempre se los digo a los condóminos, es la gran ventaja de que eligieron un administrador de una asociación, que nosotros Correcto. estamos para Que apoyar haya a algún ellos, valor agregado, una diferencia. ajá, de que si es Ujú, un claro. administrador de la red, claro, vamos a ver que cumpla como debe de ser, y si no, te ayudamos a hacer un traspaso de Claro, lo mejor posible con otro administrador, ¿no? claro, Porque así claro. siempre se les hace ver que, a ver, les están cobrando hasta menos, no inventen. ¿Qué les pasa? Eso pasa mucho. Pero ya Sí, que sí. diga un Y muchas veces también hay quejas infundadas, o sea, eso pasa. O sea, uno no puede ni menospreciar la queja, ni creérsela sin pruebas. Hay que investigar. ya cuando son los mismos en todos lados, ahí sí ya, ya está un poco raro el asunto, ¿no? Oye, Sí, sí, bueno, es que es lo que yo les digo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el dicho de que al perro flaco se le pegan las pulgas. Y yo les digo, sí, al perro sucio también. Así que si usted sale por todo lado, por algo será. por algo será, ¿no? Sí. Nada más hay que tratar de que, sí, muchos van a decir, te digo, uno que está muy expuesto, es muy Claro. fácil que escriban algo de ti, o como en tu caso, que tú mismo te pongas el pie y entonces estás muy expuesto, ¿no? Y claro, va a haber gente que pues, te tenga coraje nada más por existir, y eso siempre va a haber, ¿no? Y si no, no has hecho nada en este mundo. Sí, Eh, Cuéntame una cosa, ¿qué pasa allá? Porque Costa Rica es un país de turismo, sí, ¿no? mucho. ¿Qué está pasando allá con los rentas temporales? Ujú. Sí, mucho. Vieras que, vamos a ver, ocurre no solo en el área costera, que es donde uno más lo esperaría, digamos, Mm, y que quizás es más, o sea, causa otro tipo de problemas. Ahorita vamos a hablar de eso. En las zonas urbanas, en San José, está también sucediendo. Ahí el problema es que nosotros tenemos una normativa de alquileres no tradicionales, como se llama, digamos, o se le ha dado a llamar. Pero creo que cuando se hizo no se entró realmente a discutir si es correcto que ese uso se dé en un condominio que fue diseñado, planificado y construido para un uso permanente residencial y no rotativo de hospedaje. ajá, Entonces, hay algunos condominios que se han empezado a diseñar con recepción, con un concierge, que aquí, que bueno, entonces ya tiene un ambiente como de hotel, digamos, y en el reglamento se establece las condiciones y está bien. Pero en donde el condominio es residencial y se mezclan usos, yo por lo menos sí veo mucho conflicto. En las costas, el problema que ha tenido ha sido otro, y es que en zonas turísticas, que tenemos turistas que, claro, quieren la experiencia de estar en la jungla en una construcción tradicional costarricense, lo cual no es más que una casita pobre. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Una casita pobre en el monte. Entonces, claro, elevan montones el precio de los alquileres normales y la gente que vive ahí, entonces los alquileres se han multiplicado por 5 por 10 y entonces ujú, hay un gran desplazamiento de personas, o sea, es un fenómeno completamente diferente, pero que sí se está dando, por eso incluso hay este meme de broma, ¿verdad? De que son fotos de Airbnb, pues no son por supuesto, pero es una hamaca colgando, ¿verdad?
hamaca típica, $200 la noche, ¿verdad? Porque claro, ese es el problema que ha traído. Tras que este es un país caro y siempre lo ha sido, ahora ese tema de los alquileres no tradicionales, sean o no sean turísticos, porque a veces es como empresas que traen sus personas para Ujú. capacitación y todo, sí ha incrementado muchísimo, lógicamente, los alquileres porque nadie quiere alquilar un apartamento que normalmente lo podrías alquilar, digamos, en 1,000, $1,200, pero con Airbnb te redondeas 3,000, porque lo va a meter en el otro. Entonces, eso ya es un problema, porque ya 3,000 estamos hablando de un alquiler inalcanzable para mucha gente. Claro, y de los locales, ¿no? Oye, Ujú. pero han podido hacer algo, las vivienda, turismo, los hoteles no se han No, quejado. no, los hoteles lamentablemente para mí han tenido una actitud muy pasiva, o sea, quizás lo estoy hablando desde el desconocimiento y puede ser que salga algún hotelero a Que quererme, digan, no, cómo no. por supuesto que hemos hecho, pero yo sí noto que se ha permitido que esa actividad eh, se confunda con el uso hotelero y Mm, que creo que lo que ha sucedido es que en el fondo ha elevado precios y los hoteles se han acomodado, es la impresión que a mí me da. Entonces, como que a todos les sirve excepto a los que no se pueden defender. Esa es la impresión que yo tengo. claro. Entonces, claro, están coexistiendo los sistemas y la gente está siendo desplazada de las zonas turísticas y lugares en donde una casita costaba $200 al mes, la misma casita, pero resulta que ahora tiene microondas, entonces la misma casita ahora vale $600, $800 al mes, lo cual es inalcanzable para una persona trabajadora de la zona. Así que es Claro. un problema abierto, es una herida abierta que tenemos que no hemos cerrado. ¿Esto lo tienen considerado dentro de las reformas de ley que tienen No, ahí no, trabajando? no, no quisimos meternos con Meter- eso porque eso es más un tema turístico, Ujú, turístico hotelero, digamos, tendríamos que convocar muchos actores de ese sector y hoteles. dijimos, no, no, o Ujú. sea, mantengámonos aquí en casita, hagamos una reforma de lo que se necesita para el desarrollo y administración y luego entramos con otras cosas. Claro, fase uno, ¿no? Porque luego quieren reformar la ley y quieren reformarla toda. No, espérense, reformen 5 y luego si quieren después de 3 años otros tres. Ojo, y siempre creció. El asunto eran 3 o 4 artículos. Al final terminamos como cuando uno va al supermercado por mantequilla y sale con 20 cosas, pero siempre tratando de mantenerlo algo controlado. Claro, claro, no, no así de, "Ah, la vamos a cambiar toda", no, va a estar, Todo, no, no. imposible. Ujú. En cuanto a la idoneidad del administrador, mm, ¿qué es lo que solicitan allá? Algunos 120 horas de capacitación, alguna certificación, Cero, nada, nada. Ese las es un gran ganas. problema que aún tenemos. De hecho, simplemente dice que puede ser persona física o jurídica. Ya. O sea, como le digo yo, ni siquiera exige que sepa leer. ¿Ok? O sea, es tremendo. Con que sea una persona mayor de edad y que tenga la capacidad de levantar el brazo y decir, yo, Ajá, y que cuando no pueda pregunten correr quién cuando. administra, ¿correcto? Ya puede ser administrador. Esto es un gran problema. Yo coincido con Ramiro, ahora que mencionabas a Ramiro, yo coincido con Ramiro cuando él ha dicho, cuando hablamos en el evento que para la certificación que hizo EVE, Ujú, Ramiro decía, es que, a ver, es muy distinta la realidad de una ciudad grande en donde puedes tener muchos profesionales a la realidad de un pueblito pequeñito en donde va a ser un propietario más porque no le queda más, ¿verdad? Alguien tiene que echarse encima esa responsabilidad. Entonces, creo que sí hay que trabajar mucho ese tema. Nosotros, por lo menos, desde la asociación, yo siempre quise impulsar la idea de que hubiera como un currículo básico, ¿ok? Pero creo que hay un problema que no permitió concretarlo, esta es mi especulación personal, y es que no hay un centro de formación eh, que no esté, hay uno vinculado a una empresa, entonces todo el mundo lo ve como los empleados de la empresa, ¿ok? ajá. Y no hay como una carrera, un lugar en donde puedas aprender. Y la realidad es que la única persona que consistentemente ha venido ofreciendo y dictando cursos soy yo. Entonces, conforme yo empezaba a mover eso, empezaba a sentir que se iba a percibir como que yo quería jalar clientes a mi academia y no era eso. Entonces, creo que eso fue una de las razones por las que dije, no, mejor aquí cortemos y que ellos sean los que decidan cómo van a darle esa formación. Y yo nada más me contento con recordarles que no podemos tener personas incompetentes, sin formación,
bajo el paraguas de la administración, de la asociación. O sea, eso no podemos tener. Ok. ¿No existe algo parecido como el conocer o el saber de Chile, que es demostrar conocimientos, habilidades y experiencia y te den un certificado? Nada, no existe absolutamente nada y esa es una arena que tenemos que trabajar indudablemente. Que son estándares de competencia. Yo creo que sí, deben de existir, ¿no? No, o sea, por supuesto que existen certificaciones. Lo que pasa es que recordar, o sea, existen certificaciones, digamos, del lado de la estandarización o la normalización, ¿no? Ajá. Todo el mundo Pero no hizo está y el todo el estándar asunto. de administración. Incluso alguien podría ponerlo. El problema es que mientras eso no sea obligatorio, Ujú. entonces sucede lo que sucede, lamentablemente, en este negocio, que es que tu margen es muy estrecho. Entonces, si te pones a invertir mucho, no lo vas a poder recuperar Porque no van porque a todavía querer. estás en un mercado donde dicen, ¿usted qué? Yo tengo 3 certificaciones y usted no, apenas sé contar hasta 5. ¿Y usted cuánto Pero cobra? La mitad que él hace. claro, ¿Ah? porque, Entonces, a ver, por ahí ejemplo, está el aquí problema para mí. acuérdate que acá son como mini países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Quintana Roo, la Cámara de Comercio Ujú. te expide un como permiso para entrar Sí, a los sí, una edificios a especie de ofrecer tu licencia, trabajo, algo, no sé. Sí, pero tienes que demostrar 120 horas de claro. capacitación o una certificación de educación pública donde demuestres con papel que tuviste algún estudio. Entonces es Sí, o un sí, un diplomado, diplomado, aunque un- sea algo. Sí, yo estoy de ujú, acuerdo con pero vos. es la Sí. Cámara de Comercio la que lo está pidiendo. Ujú. Aquí en Ciudad de México ya sabes que haces un examen en la Procuraduría, que ya no existe la Procuraduría para condominios. En Ciudad de México Ya la PROSOC no se encarga de eso. no. Ya pasó a la Secretaría de Vivienda, pero ahorita estamos como en el limbo, porque Ok. PROSOC sigue queriendo cobrar sus certificaciones y la Ah, muy Secretaría de bien. Vivienda no ha sacado los lineamientos para ya hacerse Ok, cargo, pero el ok, decreto salió desde el 31 de diciembre. ok. O sea, ya estamos súper atrasados. Yo ya Sí, empecé ahí. claro, Secretario de Vivienda, ¿qué onda? O sea, nos siguen pidiendo dinero y ellos ya no están facultados para eso. claro. Entonces, estamos en el limbo un poco. Sí, sí, En- entiendo. eh, entonces, por ejemplo, te digo, en Quintana Roo, que hay mucho extranjero, pues sí, vienen con sus ideas de otros lados. Dicen, a ver, 120 horas comprobables de capacitación, que es un diplomado, o el certificado de conocer, ¿no? Sí, vieras que yo creo que aquí nosotros no hemos encontrado todavía el modelo porque recuerda que hay como 3 modelos, ¿verdad? Que está el de la certificación privada, que es un poco el modelo que tienen los gringos. Está el Mm, modelo académico, o sea, yo de estudié, educación. ¿verdad? Y está el modelo de certificación por algún tercero, llevando cursos de ese mismo tercero, pero es una especie de certificación de acreditación, o sea, es un poquito diferente a las certificaciones de los gringos, digamos. Entonces, ahí nosotros yo creo que no hemos encontrado el modelo y eso es una tarea que tenemos pendiente. Pues, hablar de una carrera, pues, ni hablamos, ¿no? O sea, tú vas Sí, más es por la complejo. certificación, el Yo le diplomado. veo más cara, yo le veo más cara a la certificación, sea una certificación de competencias o de acreditación ante un ente, o sea una certificación privada que yo ostento y muestro y exhibo. Yo le veo más posibilidades a eso que a algo académico, Ya a una sí, carrera a de una carrera como tal. Sí, sí, sí. está Ese es el feeling como que tengo yo, porque más por lo diversa que es la carrera, ¿verdad? Porque como decíamos en ese multidisciplinar. evento, ¿verdad? Tenés que tener un poquito y tenés que saber finanzas, tenés que saber derechos, tenés que saber contabilidad, psicología, parapsicología, ¿verdad? Hasta para Exorcismos, la niña defensa que personal, muchas cosas. Ignacio, muchísimas gracias Mucho por tu gusto. tiempo. Gracias por compartirnos todo este conocimiento. Espero pronto podamos hacer algo en Costa Rica, ir todos, aunque nos quedamos todos en un Airbnb. Sí, tratemos de que no sea en un condominio, pero bueno. Muchísimas gracias No, con mucho gusto, a la orden y éxitos en tu proyecto. Ahí me estaba enterando para dónde va, así que me alegra mucho. muchas gracias. Súper. De verdad. Y bueno, ya saben, compartan, suscríbanse, comenten si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacerle a Inés Alfaro, doctor Condominio. También búsquenlo en su blog. Imagínense, muchísima lectura que se tienen que aventar desde el 2008, así que váyanle leyendo y
pónganle ahí sus dudas. Si le encuentran ahí algo que ahora se desdiga, también pónganselo, no importa. Sí, sí. Me Aquí encanta. dice otra cosa. Aquí dice que estás de acuerdo, ¿no? Ay, sí, Muchísimas no, está gracias bien. y nos vemos A la muy. orden. Gracias, Ignacio. A la orden. Chao. Bye.